Bienvenidos a nuestra séptima entrega de podcast Ediciones Uniandes, un espacio para acercarnos a las más recientes publicaciones de nuestra editorial. En esta oportunidad les presentamos un libro que será de mucho interés para periodistas, historiadores y todos quienes estén iniciando una exploración en estos soportes de expresión y su inserción en la cultura y la política. Se trata de Tecnologías de la Comunicación, una breve historia material. Con una mirada hacia América Latina y al contexto colombiano, acá se reflexiona sobre cómo estos artefactos tuvieron una inserción y evolución particular y que es una historia distinta a la que estas tecnologías pudieron tener en otros territorios. Las compiladoras del libro, Sandra Sánchez y Jimena Zuluaga, estuvieron en diálogo con María Isabel Zapata y Juan Alberto Conde, dos de los 8 expertos que fueron invitados a colaborar en este libro. Sandra Sánchez López es historiadora e investiga la relación entre medios y distintas categorías de poder. Jimena Zuluaga Trujillo es antropóloga e investiga medios, tecnologías y audiencias. Ambas son profesoras asociadas del Centro de Estudios en Periodismo, CEPER, de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Los autores, por su parte, son Alexander Herrera Wasilowski, Nicolás Bauham Caro, José Luis Guevara Salamanca, Ana María Otero Cleves, Justín Castro, Fabián Prieto Ñáñez y los dos presentes en esta charla, María Isabel Zapata y Juan Alberto Conde. Agradecemos a la librería Lerner por brindarnos este espacio. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para enterarse de todos los eventos en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el @ediciones.uniandes y en Twitter con el @ed_uniandes. Antes de dar paso a la charla, leeré un fragmento de la introducción del libro, que dice: de la misma manera como los objetos que estudió Arjuna Padurai configuran relaciones de poder, los artefactos de comunicación que presentamos aquí, en esta compilación, también lo hacen. El hallazgo clave de Padurai es iluminador. Las cosas tienen sentidos simbólicos que trascienden para convertirse en un poder que organiza, desarticula y matiza prácticas de las sociedades. Son el lugar de la formulación de posturas de dominación, resistencia y negociación de sistemas de vida, tanto institucional como cotidiana. Este es un proyecto, Tecnologías de la Comunicación, una breve historia material que nace de una idea original que tiene Jimena, que es uno de sus cursos. Un curso que además ella ha cuidado mucho, que ha cultivado muchísimo, y ella pues ya les podrá contar un poco más sobre eso. Y nace como también de la intención de poder trabajar más en el CEPER en la historia de los medios y la historia del periodismo, pues porque digamos ahí hay un sello, eso es importante, nos interesa poder seguir pensando el periodismo. Hacer es clave, pero pues pensarlo también, cuál es ese rumbo, y la historia pues obviamente es un lugar que ilumina como el presente, entonces es como esa intención de poder intensificar esas reflexiones sobre el presente, el periodismo, los medios, pero desde el pasado. Y Jimena y yo pues porque es, digamos, ahí sí ya hay que confesarlo, pues es parte de nuestra pasión, entonces pues hay que hacerlo. Igual este es un libro que, o sea, ustedes saben lo que es hacer un libro pues están aquí en todos los estantes y pues parece como esto que es un artefacto que está completo, ¿no? Y que está listo para que uno se lo devore, pero pues un libro tiene muchas fases, tiene sus etapas, sus momentos de decadencia y sus momentos de felicidad, pues porque es un objeto que tiene vida, ¿no? Tiene como su propia vida, entonces pues esta aventura empezó con Jimena y yo pues en ese propósito del CEPER de darle luces a ese periodismo del presente desde el pasado, digamos, combinando el asunto de su clase, y pues yo digamos feliz y encantada porque pues yo soy historiadora y el pasado es mi obsesión, entre otras cositas también tengo que decir, entre otras obsesiones e inventos y cosas varias. Y nosotros lanzamos una invitación a nuestros colegas, ¿no? Que pensábamos que iban a estar muy entusiasmados con el proyecto, y sí, entonces es un trabajo que por supuesto hicimos Jimena y yo, de coordinar, de planear, de poner la visión, digamos el horizonte para dónde va este tema que queremos y cuál es el uso que queremos, digamos, plantear, sí, como el uso imaginado de este libro, y pues ustedes embarcaron
en el proyecto, así que muchas gracias por haberlo hecho. Pero de nuevo, o sea, como que uno lo ve terminado, pero tiene su propia vida, y de eso se trata el libro, precisamente, de cómo distintos artefactos y distintos dispositivos físicos, materiales, ¿no?, resultan tener vida propia, ¿no? Y depende esa vida de los usos sociales, políticos y culturales, es decir, no es un objeto en sí mismo y por sí mismo y ya, sino que cobra sentido cuando, ¿no?, están en relación, en redes de seres humanos, en posturas críticas, ¿no?, en visiones políticas. Este libro tiene una función diferente en la mesa de noche de mi mamá a la que tiene de cara a los estudiantes del curso de Jimena, la que puede tener también en la vida de ustedes, ¿no? Entonces, de eso va el libro, ¿no? Y tiene entonces, pues, arranca con algo que nos pareció que no podíamos prescindir de ello, con el capítulo del profesor Alexander Herrera, Prácticas de inscripción, primeras tecnologías de la comunicación y del poder, y hace entonces ahí una especie de recorrido rápido por las civilizaciones primeras y cómo esos registros y esos artefactos tenían allí unos usos particulares y diferenciados, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Y luego viene el capítulo del profesor Nicolás Bon, Códices y manuscritos medievales, materiales, técnica y tradición. Y digo que parecían inevitables porque nosotras en realidad queríamos, y así lo hicimos, enfocarnos en Latinoamérica y en Colombia, pero como se ha construido América Latina y Colombia, a pesar de que tratemos de sacarnos, ¿no?, de esos límites, salirnos de esos límites, pues bebe de una tradición imaginada o lo que sea, pero está apropiada también desde un eurocentrismo. Entonces somos conscientes de eso, y el libro no se hizo se hizo deliberadamente así, ¿sí? O sea, sabemos que eso es un problema, ¿no?, que es algo sobre lo que podemos preguntarnos, pero precisamente porque la pregunta está ahí, ¿no?, o parte de las preguntas están ahí, de esas son las tradiciones que bebemos. ¿Cómo borra entonces, no sé, cuando hablemos de televisión, cómo borra eso también un pasado precolombino, ¿no? Es decir, entonces lo pusimos precisamente para suscitar y seguir suscitar las preguntas y seguir debatiendo alrededor de esas contradicciones y de si queremos seguir contando estas historias desde ahí o no, ¿sí? Entonces, pues, ese es a grandes rasgos, pues, como el libro, y luego sí entramos en materia latinoamericana y en materia colombiana, con otros capítulos, por ejemplo, el de José Luis Guevara, que nos habla de la imprenta en las Américas, en la América colonial española, y digamos ese capítulo es breve, es una introducción, nos empapa un poco como de esa historia de la imprenta, pero nos deja al final con una cosa maravillosa, y es que nos dice que el impreso no era tan relevante en la colonia, ¿no? O sea, lo que importaba era la cultura del manuscrito, ¿no? Y eso, pues, digamos, no era la intención del libro que se desarrollara ahí, y José Luis pues lo desarrolla en su investigación y ya nos publicará su libro y nos iluminará con su libro. Pero eso es genial, porque lo que significa eso es que es una práctica distinta, hay un contexto diferente en esa América colonial española, y pues el libro, hay 3 imprentas en Latinoamérica, ¿no?, en esa América colonial española, con lo cual pues sigue siendo vigente la escritura de los manuscritos, y se hace una biblioteca como la de Puebla, que es gigante, ¿no?, a pesar de ser con libros manuscritos. Entonces es una vida local propia, donde ese artefacto tiene sentido, ¿no?, es útil, está situado en el centro de todas las prácticas intelectuales de generación de conocimiento, pero también sirve, ¿no?, para reforzar la idea de que las prácticas en América Latina siempre fueron atrasadas, es decir, ¿no? Entonces estamos, claro, pues como Latinoamérica no va a ser lo que es si ni siquiera usaban la imprenta en el momento que había que usarla, todavía se quedaban en el manuscrito. Entonces
Es decir, es como que todos los usos de las cosas también nos ponen a nosotros a formula posturas políticas y geopolíticas, ¿no? Verticalidades también de nuestras visiones de mundo. Entonces, de eso se trata el libro. Y pues bueno, no voy a hacer el resumen de los capítulos porque la idea es que lo compren y lo lean. Y lo lean y nos hagan ricos. Entonces, no sé, pues, muy bien eso, pero está el optimismo. Sí, estoy muy optimista. Entonces, pues nada, ya la idea es que pues ya dé la palabra y que cada uno de ustedes nos cuente cómo fue el proceso de la escritura, qué les parece chévere de ustedes mismos, o sea, de su propio capítulo, ¿sí? Y que leamos un poquito, que leamos, ¿no? Porque a veces pues venimos a hablar de los libros y no los leemos finalmente, entonces pues por si acaso no le van a leer, vamos a leer un poquito. Entonces si quieres, Jimena, arranca tú. Bueno, leo. Pues bueno, ya digamos, Sandra les contó un poco de lo que va el libro y por qué nace este libro. Está efectivamente asociado con una propuesta para un curso de pregrado que hice yo hace unos 3 años más o menos, que tenía un reto y era un curso propuesto desde el CEPER, que es el Centro de Estudios en Periodismo, y el reto o el marco en el que tenía que proponer el curso era un curso de lo que en los Andes se llama el ciclo básico uniandino y que tuviera una perspectiva histórica, que fuera un curso que abordara, digamos, la dimensión histórica en relación con el periodismo. Ya teníamos un curso más sobre la historia de los relatos y sobre la historia de la narración periodística, y el tema de la materialidad, de los objetos, de lo físico, de la textura, es una cosa que a mí, por razones, digamos, profesionales y también vocacionales, como que me interesaba mucho. Acababa de regresar de estudiar y había tenido una clase muy inspiradora relacionada con eso, como con la relación material de la historia, de los medios. Y al empezar a indagar sobre el tema, encontré que en general, y lo conversábamos en su momento con Sandra, porque somos colegas de departamento, que en general la historia de la tecnología y la historia de los medios tenía como dos enfoques que era difícil conectar o que no se conectaban, digamos, en la historia que había estudiada y en la historia que había escrita. Por un lado, la historia de los relatos, es decir, qué es lo que cuenta la televisión, cómo se representan ciertas cosas en la televisión, qué es lo que cuenta el cine, qué es lo que significa el ferrocarril en términos, digamos, sociales y de representación social para el transporte, por ejemplo, por un lado. Y por el otro lado, una historia muy técnica. En qué fecha se importaron tales equipos, en qué fecha empieza a haber cine a color, en qué fecha empieza a haber cine con sonido. Y yo decía, bueno, pero sería chévere tratar de cruzar esas dos cosas para empezar a ver lo que a mí me interesaba, y era esa parte como tan física, como lo que dice Sandra de la imprenta. Me parece un ejemplo buenísimo, porque de esas 3 imprentas que había en la Nueva Granada, varias de esas imprentas ni siquiera tenían los tipos completos, o sea, no llegaban, porque se perdían en el barco y se perdían y eso habla de la contundencia, digamos, de la materialidad de los medios. Eso me parecía muy interesante. Entonces ese fue el origen del curso, y yo empecé pues a leer una cantidad de historia en torno de eso y casi como que a construir mi carreta propia para poner a los estudiantes a pensar en eso. Incluso ahora cuando doy la clase es muy interesante ese tipo de reflexiones para ellos, como cuál es el rol y la interacción que hay con el aparato mismo. ¿Qué pasa cuando a una casa llega un radio? Cosas que para ellos son, pues no pasa nada, digamos, es como obvio porque todos tienen varias pantallas a la vez, pero tratar de situarlos en ese momento en donde nosotros, como, digamos, Occidente, empezamos a tener estas interacciones cotidianas con la tecnología, de nuevo en el plano del trato, digamos, físico con esos aparatos, es interesante, y ese es el origen del libro. Entonces por eso cuando ya dijimos con Sandra, bueno, si eso que nosotras queremos hacer, si ese enfoque desde el cual queremos aproximarnos a esa historia no está, busquemos a las personas que pueden ayudarnos a contar y que han, digamos, en sus investigaciones y en su trabajo hecho ese enfoque de tratar de unir las dos cosas, digamos, la parte como representativa sociológica, esa perspectiva social, y la parte ya desde lo técnico. Y haciendo esa investigación también encontré una corriente de historiadores escandinavos, la mayoría de ellos, y del norte de Europa, que se llama, por sus siglas en inglés es SCOT, que es Social Construction of Technology, y ellos dicen un poco eso que decía Sandra ahorita, es decir, no es
Es decir, tanto la tecnología determina las acciones humanas como las acciones humanas la tecnología. Entonces eso es como tratar de combinar las dos cosas, y ese es un poco el enfoque que tiene el libro y lo que procuramos cuando empezamos a trabajar los manuscritos con los autores, y como la reflexión que yo quería proponer también a partir del curso. ¿Y yo qué puedo meter ahí la Sí, ya terminé. Es que pasa que Jimena decía, no, pues empezamos a hacer una revisión y no había muchas cosas, o lo que realmente sucedía es que había, pero no de América Latina para América Latina, o sea, de nuevo otra vez como estas visiones desde lo que les fascina ahora el Global North, ¿no? Pero no había cosas que nosotros pudiéramos decir sobre nosotros mismos. O había cosas pero estaban perdidas y no estaban juntas en un lugar, en una panorámica que, aunque sea digamos básica, ¿no?, muestra esa panorámica, que era también la intención de esto, ¿no? Entonces uno encuentra el estudio de la televisión, el estudio de cine, el estudio de la imprenta, pero no dialogando todos estos artefactos y todos estos temas como parte de una historia, ¿no?, de la comunicación, como parte de la relación entre comunicación y tecnología. Entonces era escaso desde América Latina para América Latina, por una parte, y cuando la vía estaba absolutamente segmentada. Entonces dijimos, listo, pues no vamos a hacer un libro así de volúmenes, ni mucho menos, pero por lo menos están ahí. Es decir, esto es una panorámica que nos dice que podemos considerar todo esto como parte de esa historia de la comunicación, de un lugar donde nosotros contamos, pero que también está adherida a la tecnología. Y de cara a lo que tú mencionabas ahora de las pantallas, claro, todos vivimos con las pantallas, pero es que la pantalla también nos ha puesto a pensar, finalmente sí va a cambiar esto, o sea, como que esta obsesión de ¿qué nos pasó? La pantalla sí nos va a hacer como estar en la virtualidad. Entonces es de nuevo como que ese presente, ¿no? Ahorita yo hablaba de que el pasado ilumina el presente, pero el presente también empieza a iluminar el pasado, ¿no? Uno dice, ¿cómo así será? Y luego es como, pues sí, los artefactos cambian un poco la vida, pero los seres humanos, pues, somos distintos, pero un poco también los mismos. Entonces no, las revoluciones tecnológicas tampoco son tan radicales en esa medida. Entonces, pues, digamos que todo esto se combina ahí en versión básica. Y otra cosa que quería agregar es que la aproximación también, como desde el lenguaje del libro, en tanto la gran mayoría de los autores somos profesores, era aproximar también a los, es decir, que este fuera un libro con el que cualquier persona pudiera sentirse, o el alcance pues que quisimos era que cualquier persona pueda sentirse interesada por aprender de esto, es decir, que no haya que estudiar antropología para sumergirse en un informe arqueológico sobre Altamira y poder, digamos, tal vez fascinarse o sorprenderse con eso, sino que pudiera ser una aproximación general que también lográramos hacer interesante y motivante en la medida de lo posible para los chicos, que son pues un poco el público objetivo del texto. Sí. ¿Ya? ¿Leemos? Les leo el arranque de la introducción, tal vez. Mientras ahí vas a la página, una anécdota chistosa es que cuando les mandamos a los autores su ejemplar, le llegó al profesor Alexander Herrera y estaba muy contento y nos mandó un correo que decía: estoy muy feliz, muchas gracias. Ahora a oblimotivar a los estudiantes a leer. Oblimotivar. ¿Para qué? Ok. Ahora oblimotivar. Bueno. Toca oblimotivar. Sí, oblimotivar. La introducción, bueno, el libro está compuesto de 8 capítulos, como les dice Sandra. Cada uno de los 8 capítulos recoge uno de los momentos o una de las tecnologías que consideramos, digamos, en esa historia canónica importantes, y a partir del tercer capítulo empiezan a centrarse en América Latina. Y además escribimos con Sandra una introducción que la llamamos mediación, sociedad y poder en el tiempo, que, digamos, hace como ese diálogo, esa conversación entre esas variables. Les voy a leer los 2 primeros párrafos, porque si les leo otro pedazo ya llega uno como a la fiesta empezada. Dice así: es un lugar común, pero también es una realidad. Hoy manejamos más tecnologías que nunca. Los objetos que nos rodean son cada vez más sofisticados en términos de su configuración y función, y la tecnología en la vida diaria es omnipresente. Elementos aparentemente sencillos definen nuestro entorno más rutinario, desde el lápiz y el papel, cuya adopción fue definitiva para la consolidación de la cultura escrita en lo que llamamos Occidente, hasta los computadores portátiles más potentes que se han desarrollado en la historia y que cargamos en el bolsillo.
La forma en que la tecnología ha permeado la cotidianidad humana nos sitúa en un ecosistema altamente mediado en el que nuestras interacciones dependen, pasan y se determinan por los medios de comunicación y sus lógicas, unas refrendadas y con referentes obvios en el pasado y otras renovadas y cambiantes. Este poder de mediación lo subrayó John Thompson a finales del siglo pasado. Antes del auge del internet móvil y las redes sociales, el uso de los medios de comunicación transformaba ya la vida social en lo espacial, temporal y las formas de acción e interacción, tanto que implantaba relaciones y formas de poder específicas entre sujetos y colectivos a la vez. Así la tecnología parece ampliar hoy los alcances de esa mediación preexistente y que Thompson hubiera descrito para los artefactos y sus usos antes de la web. Entonces ese es como el arranque de la introducción y luego durante la introducción vamos un poco sobre esas, antes de presentar un poco de qué va cada capítulo, vamos un poco sobre esa reflexión de cómo nos determina, digamos, o cómo nosotros determinamos y a la vez nos determina esas múltiples formas de mediación. Y ya, démosle la palabra a los invitados. Entonces no sé si... Oye, gracias. Bueno, no, yo agradecidísima por esta invitación a la participación en este proyecto. Fue algo que me llegó como caído del cielo desde que inicié mi carrera. Recuerdo mi primer semestre en carrera de historia, sacando papeles, un día me encontré con un proyecto de investigación. En primer semestre, el primer examen que presenté fue un proyecto para hacer la historia de la televisión en Colombia, Germán Mejía. Yo decía, no puede ser cierto, yo había olvidado esa anécdota. Entonces yo creo que trabajar en esto bien es algo de vocación, es una pasión, es algo que a uno le encanta. Estudié la maestría en comunicación, entonces pues para mí hacer la investigación sobre la televisión fue maravilloso. Y en este momento pues uno piensa, como lo decían ustedes en la introducción, estos momentos de cambio que estamos viviendo con relación no solamente a la cotidianidad, sino en nuestros propios trabajos, por todo el andamiaje epistemológico que se está formando en las ciencias sociales, sino también por lo que estamos viviendo en el trabajo, literalmente. Cada vez estamos, como le dicen ustedes, con más tecnología y todo esto, pero cuando vemos los colegas hablando de cosas como historia pública, yo digo, ¿será que ellos han preguntado realmente cuál es la historia de los medios y en qué están los medios hoy en día, como para decir, oiga, nos vamos a lanzar a la historia pública así sin mayor reflexión, como decías tú? Entonces yo creo que este trabajo es algo maravilloso porque es una expresión de precisamente la transmedialidad que estamos viviendo. En muchos momentos uno dice, no, pero es que la reunión entre lo sonoro, lo visual, lo escrito, solo aparece desde lo digital. Pero esto nos hace reflexionar y vernos que en el mundo análogo también lo estábamos viviendo, y a veces los científicos empezamos a recoger como todas estas cosas, no, los medios, pongámoslo en nuestras formas de trabajar, divulgamos, pensémoslo con el público, pero no pensamos realmente la tecnología que está haciendo con el público. Yo hice mi tesis de doctorado sobre opinión pública. Y yo pensaba, la opinión pública contemporánea es igual a la del siglo XVIII. ¿Será que mis colegas que están haciendo historia pública se han puesto a reflexionar un poquito en esto? Entonces yo creo que esto lo que hace es, oiga, pensémoslo, la importancia de la tecnología, la comunicación, la epistemología, todas esas convergencias nos hacen reflexionar sobre eso. Y en una parte, ya al final del capítulo que yo hice, que fue sobre historia de la televisión, reflexiono precisamente sobre eso, esas convergencias de las pantallas, las distintas pantallas que tenemos hoy a nuestro alrededor, y les sorprende, al final digo, tenemos pantallas en nuestros bolsillos, y hay muchas personas con una posición un poco apocalíptica y dicen, no, la televisión se acabó. Si la tenemos en el bolsillo, eso realmente yo pienso que como que de pronto no se va a acabar, y el texto lo terminamos ya hace unos cuantos meses, ya la reflexión decantada y esto, y ve uno empresas como Huawei pensando en hacer teléfonos que se doblan y se pueden doblar más chiquitos y meterlos más dentro del bolsillo. Entonces uno dice, sí, realmente esa conexión entre tecnología, cambio, sociedad, la vemos día a día, y pues obviamente que es un punto central y neurálgico para conocerlo y para estar pensando en él. Entonces yo pienso que el libro es algo muy importante y precisamente la sociedad lo necesita, todos lo necesitamos, no solamente la persona que está en la acera, sino el científico social que está empezando a trabajar con estas nuevas tecnologías.
¿Nos quieres leer un pedazo de...? Me parece que chévere ese que les acabo de citar, el de la última parte, que me parece buenísimo para conectarlo con lo que está pasando hoy en día. Es como la reflexión final. Digo, la televisión llegó a cambiar la cotidianidad de los colombianos. Poco a poco en todas las casas, empezando por la sala, pasando por la alcoba y el computador y terminando en nuestros bolsillos, en pequeños artefactos portables que llamamos celulares y de los cuales poco o nada nos desprendemos. Pero a lo largo de todos estos cambios tecnológicos, la sociedad colombiana, desde su diversidad, no esperó para imprimirle su propio carácter, sus temas, sus narrativas, actores y experiencias. Admirando las bondades de la tecnología, pero también apropiándose de esta y adaptándola a su propio contexto. Eso es lo que hizo Colombia con la televisión, y pues definitivamente nuestro país es uno de los más creativos y sabe muy bien contar su historia a partir precisamente de este medio de comunicación. Chévere, gracias. Bueno, Juan Alberto, por favor. bueno, buenos días a todos y todas, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación a participar en este libro, que creo que también era muy necesario. A mí también desde que me extendieron la invitación me llamó mucho la atención como esa confluencia de intereses entre, por un lado, pues contar una historia, en el caso mío fue la historia del cine, pero creo que en todos los casos pues pasa algo similar, y es como, pues digamos que historias del cine hay muchas y muy extensas y muy detalladas. Bueno, en Colombia no tanto. Exacto. En Colombia es más bien, ese es un capítulo de la historia que creo que está todavía por explorarse muchísimo. Hay cosas muy anecdóticas o muy o comentarios de películas. Igual hay gente que ha hecho una cosa más sistemática. Yo cito mucho a Álvaro Conchenao, que creo que es un libro muy vicioso, el primero como más sistemático, más extenso, pero pues también en todo caso también basado como en una recolección muy personal de pequeños episodios. Pero más allá de hablar un poco del tema del cine, la idea misma del libro en general creo que es una idea que se tendrá que seguramente seguir desarrollando, porque es un invento muy interesante que, digamos, para seguir regalando hay muchas cuerdas, digamos, ¿no? Por un lado yo pensaba, cuando la primera invitación, en esta idea que hay ahora de la arqueología de los medios, ¿no? Sí, así es. Que es, pues por un lado, pues revisar toda la dimensión de los dispositivos, de los objetos, de las tecnologías, de los soportes, pero siempre viéndolas como un nodo dentro de una red social, el contexto donde surgieron, el contexto donde llegan, cómo se transforman cuando son apropiadas, etcétera, etcétera, que creo que eso es lo más interesante. Y bueno, digamos que yo también un poco lo otro que me pareció un reto era como circunscribirlo a esas primeras décadas del cine, porque digamos que la historia del cine se conoce más un poco de los 30 para acá, que precisamente era el límite hasta donde yo llegaba, de más información, un poco donde empieza a haber más producción nacional, más largometrajes, más, ¿sí? Y esta primera historia un poco es una historia que está también muy fragmentada y muy perdida por allí. Entonces era un reto también por ese lado, ¿sí? Y el otro gran reto creo que también era como ir paralelamente en la historia del medio mismo en general, pues poner también un texto introductorio con cómo iba llegando a Colombia, cómo se iba apropiando los desfases que hay ahí, pero también, ¿sí? Entonces ese fue como el reto del capítulo. Y bueno, un poco por lo que decía Jimena ahorita, creo que ese sí es un problema en el que no puede caer fácilmente, es como quedarse mucho un poco en la historia de las invenciones, ¿sí? Entonces, sí, cuando apareció el sonido, cuando apareció la imagen en movimiento, etcétera, etcétera, que igual hay que contarlo, claro. Que eso también pues impactó de alguna manera como nuestra relación con la realidad, ¿no? Pero también poder ver cómo eso, digamos, tiene un impacto en la comunidad a la que llega o en la misma comunidad donde surge, etcétera. Sí, cosas como lo que tú mencionas, y Marisabel también, es como las rutinas asociadas a ese espacio. Exacto. ¿Qué significa ir a cine, al teatro, y qué significa consumir cine, o qué significa la televisión en la sala o la televisión en el bolsillo? En el bolsillo, claro que sí. Y tú en tu capítulo también explorabas cómo podíamos empezar a pensar en una nueva narrativa, una nueva forma de armar relatos, historias, ¿no? Claro, sí. Que era interesante porque es como, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y no es el contenido que está ahí puesto, ¿no? Como el agua que
que, ¿no? Un receptáculo sin más, ¿no? Pues es que el receptáculo, pues también, la forma también impacta ese contenido, lo moldea, ¿no? Entonces tú explorabas eso ahí. Sí, yo hablaba de ahí precisamente como de máquina narrativa, ¿no? Es como, exacto. Como va creando otras formas de contar la realidad, y un poco con lo que tú decías también, eso de que uno pues, si uno quisiera ahorita, pues saca el celular y busca la primera película de los hermanos Lumière y está ahí en YouTube, o sea, todo, incluso cosas anteriores también, todo, digamos, en la medida que se ha ido digitalizando, pues queda un poco el acceso ahí. Y un poco también arrancaba el capítulo pensando en, porque bueno, para cerrar un poco ahí, no estoy tanto, era la idea de que dónde confluye un poco todo eso, ¿no? Las formas de producción de un nuevo tipo de narrativa visual y después audiovisual, el dispositivo mismo y la gente, pues la gente que se lo apropia, y pues sobre todo en un contexto como este que estamos en esa época, sobre todo acostumbrados a que era más recibir de lo que venía afuera y empezar a producir, pues costó un poco más trabajo, ¿sí? En todo caso era como el lugar de confluencia que encontré mucho interés fue en la exhibición, en la sala de cine, en los teatros, cuando se proyectaba en la calle, se empezaron a publicar un poco lo que está haciendo, celebrando sus 100 años en Colombia, que es llevar el cine. Eso, pues casi que aquí llegó, lo primero que se hizo fue exhibir, pues había unos teatros, por supuesto, la historia de los teatros en Colombia también es muy interesante, pero era como la experiencia cinematográfica, ¿no? Que es también un poco algo que yo también venía estudiando desde, en mi tesis de doctorado yo me enfoqué más en el sonido, pero pues uno pensando en el sonido, y inseparable de la imagen, pero uno piensa en qué experiencia nueva genera la presencia del sonido, digamos, y entonces un poco se conecta un poco con esa idea de la reflexión sobre el dispositivo, que no es el dispositivo, digamos, de la máquina que hace películas, sino es el dispositivo entendido en donde se encuentran las máquinas, los seres humanos, las formas también de consumo de una sociedad determinada, ¿sí? Y eso estaba pues un poco en las salas de cine, ¿sí? Y ya cerrando ahí, pues que era como la idea de qué tan distinta es esa experiencia de ir a cine o de ver cine en un dispositivo móvil, etcétera, a cómo era el cine cuando llegó, digamos, en sus comienzos, ¿no? Que pues muchos historiadores de cine, por ejemplo latinoamericano, colombiano, usan mucho, yo menciono ahí a García Márquez, ¿no? Que fue uno de los que hizo algo literario con eso, y es contar cómo la gente hablaba con los actores, peleaba decía, pero como si ya lo mataron en otra película porque no aparecer acá, etcétera. Y el hecho de que pues ir al cine no era ir a estarse callado como ahora, ¿no? Al contrario, ir al cine era a gritar, a hablar, a comentar, a comer, y el cine no era no era esa sesión en un solo flujo, sino que era parte de una serie de espectáculos. ¿Sí? Pues ese es otro capítulo, creo que por lo menos una cosa muy chévere que me dejó este capítulo también fue contar esa prehistoria, incluso antes de esos viajeros itinerantes que llegaban aquí con ni siquiera era todavía cine, con linternas mágicas, con el sinforama, el octorama, que son gente que era como un cirquero, eran cirqueros que iban por toda Latinoamérica, pero una de sus atracciones eran las exhibiciones de imágenes, ¿sí? Y entre esas también llegó, y bueno, por supuesto ya cuando los Lumière mandaron ese ejército y Edison desde Estados Unidos, ese ejército de camarógrafos a vender películas, a vender los aparatos, etcétera, es que también, entonces pues esa es un poco la experiencia. Estaba pensando a ver qué fragmento podía leer. Bueno, no, un poco no sé si el arranque, que es como tratando de conectarlo con la experiencia actual, ¿cierto? Y además también sí que sirva de abrebocas. Bueno, dice así: el público de hoy en día entiende la práctica de ver cine de múltiples maneras. Se pueden ver películas en casa, es decir, en un espacio privado, en la comodidad de nuestros hogares y en entornos controlados por nosotros. Podemos escoger hasta donde lo permiten las condiciones económicas, el tipo de televisor y el sistema de sonido. También podemos elegir los canales según rejillas de programación prediseñadas a cuyos horarios debemos adaptarnos, aunque eso cada vez menos. O podemos hacerlo a través de servicios online donde seleccionamos una película y la vemos en el momento en que queramos. Podemos ver cine en streaming o descargar películas en nuestros computadores, tabletas o teléfonos móviles. También podemos utilizar los servicios digitales de televisión y comprar o alquilar las películas vía web en distintos formatos para verlas en reproductores de todo tipo de gamas. Por supuesto, también podemos ir a cine para ver una película, lo que implica desplazarnos a un espacio público y compartir una experiencia con otros. Ir a cine es en la actualidad un acto cotidiano que generalmente está articulado a otro conjunto de rutinas. Por ejemplo, esto implica casi siempre visitar un centro comercial donde se encuentran la mayoría de los multiplex y donde seguimos otra serie de rutinas de consumo, de esparcimiento, de familia, etc.
En cuanto a la experiencia audiovisual como tal, el cine en sala sigue teniendo una ventaja sobre el cine en casa o en los dispositivos electrónicos. Bueno, aunque esto también ha cambiado muchísimo en el nuevo paisaje, ¿no? Ahorita estaba pensando también en mencionar ese debate que hay ahora de los cineastas que pelean con Netflix porque dicen que cómo va a ser una película primero para una plataforma digital, que tiene que ir al teatro primero. Y pero pues, se ganó el Oscar yendo a Netflix primero. Exactamente, entonces ahora eso, desde la pelea de Almodóvar en Cannes hace un par de años, y ahora es Spielberg que está peleando con Netflix. Bueno, eso ha cambiado bastante también. Pero aquí sí está un poco el punto donde todavía se mantiene como esa diferencia, ¿no? Asimismo, el cine en sala nos ofrece un conjunto de experiencias diversificadas según formatos y tecnologías cada vez más impactantes a sus maneras de apelar nuestros sentidos. Podemos escoger entre ver una película en 3, 4, 5 dimensiones, etc., para citar algunos de los más populares en la actualidad, con sistemas de sonido también muy diversos. Ahora, aunque los dispositivos caseros tratan de emular este tipo de experiencias en el hogar, las dimensiones y el potencial tecnológico de las salas de cine siguen siendo dominantes a este respecto. Bueno, la multiplicación de las experiencias audiovisuales, de los formatos y soportes tecnológicos y de las prácticas de creación e intercambio de contenidos hacen que para el público contemporáneo resulte extraño imaginar cómo fue la experiencia de los espectadores que a finales del siglo XIX se enfrentaron por primera vez a la magia del cinematógrafo. Sin embargo, en las líneas que siguen se muestran las distintas maneras en las que se conectan las experiencias del público contemporáneo con las prácticas espectatoriales y creativas que se fueron gestando y consolidando en las primeras décadas del cine. El pasado del cine es una partícula fundamental del presente audiovisual. Sí. Yo quisiera leer unas cosas chiquiticas de otros capítulos, ¿sí? Bien chiquitas. Del capítulo 2 del profesor Nicolás Bon, que se llama Códices y manuscritos medievales, materiales, técnica y tradición, dice así esto, que ante sus ojos tienen lo que podríamos llamar una maravilla, mientras uno está leyendo. Desde luego no me refiero a este libro en particular, en concreto. Sí, aunque también. Me refiero al libro en tanto objeto. Lo aferramos con nuestras manos, lo apretamos, lo arrojamos, lo subrayamos, lo resaltamos, lo leemos por pedazos o con suerte en su totalidad. También abusamos de él y no pocas veces lo desdeñamos y desechamos del todo. Así damos por sentado todo su ser, en la medida en que ignoramos todo cuanto tuvo y tiene que pasar para que pueda existir y llegar a nosotros. El origen del libro, de su materialidad, es una puerta para comprender la complejidad de su producción, tal como lo reconocemos más o menos en nuestros tiempos actuales. Aquí entonces trazamos una somera descripción de esa historia. Entonces la idea de este capítulo es mostrar cómo toda esa materialidad es un ejercicio también de comunicación. El libro se hace de una manera particular y nosotros leemos esto así. El formato mismo. Exacto, de esa manera porque es un libro y no otra cosa. Este además creo que es uno de los primeros que yo voy a usar en clases. ¿Sí? Excelente. Excelente. Muy bien. De José Luis Guevara Salamanca, el capítulo se titula De la imprenta al libro manuscrito. ¿Sí? No del libro manuscrito a la imprenta, sino de la imprenta al libro manuscrito, tecnología de la comunicación en la América colonial española. La historia de la imprenta en los territorios americanos del Imperio Español es un tema amplio y ha sido objeto de muchos estudios. Creo que los historiadores hemos intentado explicar erróneamente este asunto desde las fronteras de nuestras naciones actuales, y por eso muchas de las primeras historias sobre la impresión hechas durante el siglo XX se restringieron a unos límites que no coinciden necesariamente con la forma en que se configuró el espacio durante el periodo colonial en la actual América Latina. Esto es importante, pues más allá de que existieran imprentas en esos territorios que hoy pensamos en términos de naciones delimitadas, su uso, la disponibilidad, abastecimiento de recursos para su funcionamiento y la difusión de la información y el conocimiento definen las características de su aplicación de maneras que desestabilizan ese estudio en clave de nación y que nos permiten entender cómo marcharon. Claro, ahí José Luis se está refiriendo a que, por ejemplo, que no hubiera una imprenta en estos territorios necesariamente no significa que no hubiera conocimiento en lo que luego llamamos
la Nueva Granada. O sea, había perpetua circulación, ¿no?, de bienes, de seres humanos, de México, ¿no?, hasta, sobre todo hasta Perú, luego más adelante hasta la Patagonia, ¿cierto? Y lo que significaba es que había circulación de papeles manuscritos, ¿no? Manuscritos muchos y también otros impresos porque viajaban con los otros bienes, ¿no? Voy a saltarme aquí una cosita. Bien, de Justin Castro, la radio en América Latina, un recorrido por su desarrollo 1890-1930. La radio fue hija de muchos padres y madres, le faltó decir a ella Castro, se me olvidó corregirle eso. ¿Qué tal? No, mal por mí, yo he debido haber visto eso antes. Bueno. Parece un sentido de género complejo. Mal, Sandrix, ¿cómo no te diste cuenta de esto antes? Nací, y eso que me interesan las mujeres, ¿qué tal que no? ¿Qué tal? Nacida primero en Europa, la radio latinoamericana surgió de un amplio grupo compuesto por diversos actores locales, extranjeros, privados y estatales. Desde finales del siglo XIX hasta la década del 20, inventores, o sea, del siglo XX, inventores, aficionados y científicos sirvieron de agentes transformadores de la radio. Inicialmente, esta tecnología llegó al mundo como radiotelegrafía, una forma de comunicación inalámbrica de punto a punto que transmitía y recibía mensajes electrónicos en códigos Morse. Se entendía así primeramente como una extensión de los telégrafos de cable. En la década del 20, los principales actores en el desarrollo de la radio hicieron de esta tecnología una de radiodifusión y así nacería un entorno de comunicación utilizado para comercializar productos, difundir una cultura, consolidar los estados-naciones y generar un ambiente de influencias internacionales de amplio alcance a nivel global. Y para ya terminar, yo quiero leerte ¿sí? el arranque del último capítulo. Súper. Que además me llamó mucho la atención cuando lo recibimos la primera versión, porque este capítulo lo escribió un colega que se llama Fabián Prieto, que digamos su objeto de estudio son los computadores y la historia de los computadores en particular en América Latina y de muchas tecnologías de transmisión. Tiene un trabajo muy interesante sobre las antenas parabólicas y la televisión por cable, pues lo que eran las parabólicas que después reemplazó el cable. Buenísimo. Y él utiliza una metáfora que me pareció pues no una metáfora, pero una anécdota, digamos, de la cultura popular que me pareció buenísima, porque yo la uso en clase. Yo les pongo a los chicos una foto que ellos no reconocen y cuando les pongo la foto de Benedict Cumberbatch todos dicen, Alan Turing. Entonces él arranca con lo siguiente. Alan Turing. En el 2014, exacto. En el 2014 el actor británico Benedict Cumberbatch encarnó a Alan Turing en El juego de la imitación, película dirigida por Morten Tyler. La historia, que narra partes de la vida de Turing y su muerte asociada a las acusaciones sobre su homosexualidad, hace evidentes varios momentos en los que sus teorías matemáticas fueron materializándose en sofisticadas máquinas de cálculo. Como el filme lo narra, uno de los desafíos que en efecto enfrentaron Turing y su equipo fue el desciframiento de los mensajes en clave del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, codificados por la máquina Enigma. La encriptación hecha por esta máquina ofrecía un reto enorme. Si se contara con 10 personas revisando cada una de las combinaciones producidas por la máquina durante 1 minuto por 24 horas al día, los 7 días de la semana se necesitarían 20 millones de años para decodificar un solo mensaje. Al existir 159 millones de posibles combinaciones, como lo afirmaría Turing, solo otra máquina como Enigma o una mejor podría encontrar la solución. El juego de la imitación, es decir, esta película, ilustra algo más de la historia de la computación y de la comunicación. Se enfatiza el trabajo manual de miles de personas calculando, transcribiendo, procesando, llenando crucigramas y el ensamblaje de una máquina parecida a la de los relojes antiguos. Sin embargo, si nos detenemos hoy a observar el dispositivo donde pasamos horas escribiendo o leyendo, vemos que partes del trabajo manual, así como los cables y partes mecánicas, han sido reemplazados por circuitos e impulsos electrónicos. Entonces, ese arranque es bonito porque tiene algo que en general todos los libros, todos los capítulos tienen, y es, digamos, tratar de conectar eso
a qué se parece hoy, eso qué tiene que ver con hoy, como tú cuando mencionas, bueno, pero es que hoy podemos guardar esa televisión en el bolsillo, y cuando tú dices la experiencia de ir al cine se ha transformado y hoy lo que conocemos como ir al cine es otra cosa, en fin, entonces eso me parece chévere porque creo que, digamos, una clave ahí sí comunicativa de contar la historia es eso que tiene que ver conmigo hoy, eso que tiene que ver con la manera como yo cotidianamente consumo todas estas informaciones hoy. Recuerden que en nuestras redes sociales podrán enterarse de todos los eventos en los que damos a conocer nuestras publicaciones. En Facebook e Instagram nos encuentran con el @ediciones.uniandes y en Twitter con el @ed_uniandes. Estén pendientes de las próximas charlas y entrevistas con nuestros autores en podcast Ediciones Uniandes. Esperamos que hayan disfrutado de la entrega de hoy.